El Centro Katz, de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010, presentan una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Frederick Katz. Antes de que surgiera la dictadura de Don Porfirio. Desde su independencia, México estuvo en lo que muchos llamaron un estado anárquico. Está usted escuchando un resumen de los 9 episodios de la serie México, su revolución y su historia. Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Lomnitz y estamos con el doctor Friedrich Katz, autor de la biografía clave de Pancho Villa, así como de una interpretación amplia de la historia social, diplomática e incluso económica y cultural de la Revolución Mexicana. Anárquico en el sentido de que ningún gobierno central pudo terminar su mandato, que en México constantemente hubo conflictos civiles y extranjeros. Estos conflictos se debieron a causas en muchos sentidos diferentes. La primera causa que impulsó muchos conflictos fue que México, al conquistar su independencia, no fue un estado bien integrado. A esto hay que añadir que México tenía conflictos sociales muy profundos. En las haciendas regían condiciones de semiesclavitud, así que a veces hubo rebeliones de peones, pero ante todo había pueblos libres que habían mantenido su independencia, su autonomía durante la colonia española y que ahora temían que las grandes haciendas los iban a ocupar y quitarles sus tierras. Está usted escuchando un resumen de los 9 episodios de la serie México, su revolución y su historia. Y entonces teníamos toda una serie de rebeliones, tanto de campesinos autónomos como de indígenas como los yaquis o los mayas. Y finalmente México fue objeto, más que cualquier otro país de Latinoamérica, de ataques extranjeros. Me refiero a intentos de España de reconquistar a México después de que México tuvo su independencia, ante todo a la guerra con Estados Unidos, que le costó la mitad de su territorio a México, y a la invasión francesa para imponer un emperador austriaco, Maximiliano, que llevó México a años de guerra civil. El resultado fue que hubo muy poco crecimiento económico, mucha inseguridad, y que el país no pudo desarrollarse. Las condiciones de industrialización del porfiriato, en cierto modo, reproducen, por lo menos en alguna medida, algunas de las condiciones laborales en términos de discriminación, impedimento de formación sindical, utilización de trabajo infantil, largas horas de trabajo, falta de condiciones de seguridad para los trabajadores que hubieron en Inglaterra al principio de la Revolución Industrial, siendo que está sucediendo esto en una época en que en Europa hay ya, y en los Estados Unidos hay ya, digamos, una consolidación de los sistemas sindicales, una consolidación de ciertas redes de apoyo social, formaciones socialistas o anarcosocialistas que están transformando las condiciones obreras. Las condiciones industriales del porfiriato, entonces, en ese sentido, son atrasadas respecto de las condiciones sociales del obrero en Estados Unidos. Atrasadas porque los obreros y los campesinos no tenían poder. Lo interesante en México es que habían tenido poder. Antes del porfiriato, muchos caudillos regionales se habían aliado con pueblos indígenas y no indígenas para sus luchas civiles, les habían hecho concesiones. Y cuando viene el porfiriato, pues los caudillos regionales ya no necesitan sus aliados campesinos y los dejan completamente prostrados. Si a eso añadimos que los pueblos ya no tenían presidentes municipales, oficiales elegidos, sino oficiales nombrados por el gobierno, no había nadie que podía impulsar la educación. Había intentos a veces de los pueblos de pagar un maestro, pero como eran pobres,
y el gobierno no los pagaba. Había relativamente pocos maestros. Había hacendados ya mucho más. Algunos, como Francisco Madero, que sí tenían interés en educar a sus peones, pero constituían la gran excepción. Esto es un resumen de los 9 episodios de la serie México, su revolución y su historia. Bueno, pasemos entonces, si le parece, al estallido mismo de la revolución. Tenemos a Madero en la cárcel en San Luis Potosí. ¿Qué pasa? A ver si pudiera comenzar con una pequeña narrativa de los hechos. Uno de los aspectos más importantes del porfiriato era que, por una parte, no le gustaba reprimir las clases altas. Por otra parte, ya terminada la elección, subestimó a Madero. Y además, un amigo muy grande de la familia Madero era Limantur. Había representado a Evaristo Madero en asuntos financieros durante muchos años. Y entonces convenció a la gente, al gobierno, de que Madero ya no era peligroso. Lo dejaron salir de la cárcel bajo caución y él se fugó disfrazado de ferrocarrilero a Estados Unidos. Allí emitió un plan, el plan de San Luis Potosí. Los planes tenían que tener nombres mexicanos y como el último lugar donde había estado era San Luis Potosí, allí el plan fue nombrado por esa ciudad, pero de hecho fue en gran parte escrito en Estados Unidos. Llamaba a la revolución en el momento en que terminaba el régimen legal de Díaz, que era el 20 de noviembre en la tarde. Llamaba a establecer la democracia, llamaba a todos los mexicanos, al ejército, a sublevarse para que haya elecciones democráticas. Madero se proclamaba presidente provisional de México y finalmente había algo que en los programas anteriores de Madero nunca había figurado: una promesa de devolver tierras confiscadas a pueblos o a otras personas a sus antiguos dueños. Ahora, hay una pregunta interesante aquí. Madero dio una fecha, el 20 de noviembre. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿es real esto? ¿Es una tontería? Decir al gobierno, espérense hasta la tarde del 20 de noviembre y entonces nos vamos a sublevar, parece a primera vista una tontería. Digo a primera vista, porque obviamente el gobierno se preparó. En todos lugares donde había grupos maderistas, mandó tropas. Y el resultado es que la revolución que Madero esperaba, una revolución urbana, basada en sus partidarios en las ciudades, fracasó. Quedó liquidada, digamos. Liquidada. Aquiles Serván se sublevó en Puebla, esperando que centenares de sus partidarios lo iban a secundar. Pues no, porque ya estaba el ejército movilizado y de este modo pues atacaron la casa de Aquiles Cerdán. Él y su esposa se defendieron hasta la muerte, todos murieron. Hubo un pequeño ataque a Ciudad Lerdo, donde también fueron dispersados los revolucionarios, y parecía que todo había fracasado. Al mismo tiempo, Madero había contado que había querido entrar en su estado natal de Coahuila. Uno de sus tíos le había prometido 500 hombres. Madero llega a la frontera, hay 8 hombres esperándolo. Había un temor tremendo de parte del gobierno mexicano, ante todo Limantur, de que los Estados Unidos podrían utilizar la Revolución Mexicana para intervenir militarmente. Por ejemplo, Limantur pensaba que sería una magnífica oportunidad para los americanos de anexarse a California del Sur, Baja California. Y entonces los mexicanos tenían mucho miedo de provocar una intervención armada norteamericana. Pero la frontera fue muy importante para los revolucionarios por 2 motivos. Podían conseguir armas allí, lo que por ejemplo los revolucionarios sureños no podían, y tenían un tremendo apoyo entre los mexicanos norteamericanos, muchos de los cuales habían huido de México por razones económicas, políticas, y apoyaban a los revolucionarios, y eso también les ayudó.
Ahora, la política norteamericana de cierto favorecimiento a Madero, ¿usted piensa que era una política pro-revolucionaria o el hecho mismo de que la revolución haya sido un fenómeno novedoso históricamente para México y para la América Latina los agarró también de sorpresa? Absolutamente. No había habido revolución social en América Latina. La idea era otro golpe, Díaz ya viejo reemplazado por un Madero más joven, que iba a hacer exactamente la misma política de Díaz. Después de todo, venía de una de las familias más ricas de México, entonces haría lo mismo que Díaz hizo. Este es un resumen de los 9 episodios de esta serie, México, su revolución y su historia. Bueno, entonces volvamos ahora al movimiento maderista. ¿Cuál es la importancia de la toma de Ciudad Juárez? ¿Por qué resulta este hecho militar el momento clave para la caída de Porfirio Díaz? ¿Por qué era tan importante este momento? Era importante primero porque ocupando una ciudad fronteriza, los revolucionarios podrían tener el estatus de beligerantes. Una vez que se les reconociera el estatus de beligerantes, podían legalmente comprar armas en Estados Unidos. Era un aspecto. Pero el otro era que no solo había la ocupación de Ciudad Juárez, sino que la revolución se estaba extendiendo por todo el país. Todavía el gobierno controlaba las ciudades, pero en el campo, en muchos lugares ya el gobierno había perdido el control. Y muchos hacendados decían, hay que hacer la paz ahora con Madero, para que el gobierno se pueda concentrar en destruir a esa revolución campesina que está surgiendo en muchas partes de México. Lo llamaban la anarquía. Hay un memorándum de Vera Estañol, que era secretario de Educación de Díaz, diciendo, con los revolucionarios políticos del norte tenemos que hacer la paz y después utilizar todas nuestras fuerzas para destruir la anarquía, que era prácticamente la revolución campesina. ¿Cuáles son para usted las preguntas principales que arroja el maderismo? ¿Cuáles son, cómo aborda usted el fenómeno del maderismo? ¿Qué significa el maderismo? Bueno, hay que ver el maderismo desde dos aspectos. El maderismo hasta el triunfo de Madero y lo que vino después. Hablar como conclusión, yo me limitaría ahora, porque estamos hablando de la revolución maderista y no de Madero como presidente o ya del triunfo de Madero. Esta revolución fue una revolución campesina que Madero quiso frenar por todos los medios. Y cuando Limantour le ofreció una paz bajo condiciones que mantenían el Estado porfiriano, Madero estaba de acuerdo, porque sabía, muchos le reprocharon, ¿por qué no te vas más adelante? ¿Por qué no destruyes el ejército federal? Y es lo último que quería Madero. Está usted escuchando un resumen de los 9 episodios de la serie México, su revolución y su historia. Hay quien ha representado la presidencia de Francisco Madero como un éxito o un éxito relativo que concluyó trágicamente realmente debido a las maquinaciones del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Antes de empezar a hablar sobre la parte de los norteamericanos, ¿cómo evaluaría usted la presidencia de Madero sin pensar en su trágico fin? Es decir, pensando en la presidencia hasta el momento del golpe de Estado de Félix Díaz y de Bernardo Reyes. Bueno, aquí hay aspectos muy contradictorios. Por una parte, restableció lo que yo llamaría la democracia de clase media. Una democracia donde había elecciones, donde la clase media por primera vez podía participar en las elecciones, imponer candidatos, restableció a los partidos, incluso hizo algo que nunca hubiera hecho Díaz, permitió de nuevo la organización de un partido católico. En ese sentido fue demócrata. Permitió la formación de sindicatos. Finalmente se constituyó bajo Madero la Casa del Obrero Mundial. Hubo más huelgas que nunca, lo que significaba un auge de los obreros. Trató de establecer alguna ley de trabajo, pero en el campo fue muy diferente.
no había prometido la abolición de los jefes políticos. Con pocas excepciones, los jefes políticos se quedaron, más bien bajo el control de los gobernadores. Ahora, Madero también cumplió con otra promesa. Porfirio Díaz tenía como un principio fundamental, con algunas excepciones, nombrar gobernadores que no eran oriundos de los estados donde gobernaban, para impedir que acumularan demasiado poder y que estuvieran ligados con la élite local. Madero permitió elecciones. De hecho, hicieron que una gran mayoría de los gobernadores procedió de sus estados natales. Eso era sin duda alguna un progreso. Pero como no abolió a los jefes políticos, en muchos casos la parte de la democracia que más interesaba a los grupos populares en el campo, es decir, la autonomía municipal, se realizó solo parcialmente. En ese sentido, Madero no cumplió y mucha gente estuvo desilusionada con este aspecto. En cuanto al problema del campo, la política de Madero era contradictoria. Por una parte, permitió por primera vez que hubiera huelgas en las haciendas. Eso era algo nuevo. No es claro si los permitió o simplemente los toleró. A veces fueron reprimidas por el ejército, pero el ejército no era bastante fuerte en todas partes reprimir estas huelgas, y no es claro que Madero quería reprimirlas en todas partes. Pero Madero no pensó de ninguna manera en alguna reforma agraria. Esto lo dijo abiertamente en una entrevista, que nunca había prometido el reparto de tierras. Había prometido la devolución de tierras confiscadas. ¿Cómo evalúa usted la prensa como un actor social o un agente social durante la presidencia de Madero? Básicamente, la mayor parte de la prensa, financiada por grupos de hacendados, por antiguos porfiristas, se volvió contra Madero, con ataques feroces, caricaturas sobre él, por una parte. Por otra parte, un aspecto muy importante de esta prensa de derecha era demonizar a Zapata. A Zapata se lo llamaba el Átila del Sur. Decían que mataba a todos los que no eran indígenas, a todos los que se vestían que tenían vestidos urbanos, que no era correcto. Sí había algunas matanzas de hacendados, había algunos saqueos, pero cuando los zapatistas entraron a Cuernavaca no hubo matanza ni nada de esto. Ahora, había también cierta prensa radical. El viejo periódico de Filomeno Mata, el Diario del Hogar, que durante el porfiriato fue constantemente suprimido, mandando a Filomeno Mata a la cárcel. Ahora fue un periódico que publicó el Plan de Ayala, simpatizó con los revolucionarios, pero era una minoría. El gobierno de Madero, el partido antirreeleccionista, editaron un periódico, Nueva Era, que tenía cierta influencia. Compraron las acciones del Imparcial, que sin embargo no cambió mucho en su actitud antimaderista. Y entonces en la opinión pública Madero estaba siendo más y más descreditado. Este es un resumen de los 9 episodios de esta serie, México, su revolución y su historia. Si Madero hubiera reemplazado el sistema de antigüedad, lo que brevemente había hecho Reyes cuando era ministro de guerra, echado a los altos oficiales, reemplazándolos por jóvenes, quién sabe si ellos hubieran reaccionado de la misma manera. Pero permitió que todos los generales porfiristas mantuvieran sus puestos. Y aquí hubo una táctica, de nuevo, él creía en la lealtad del ejército. Un factor hay que ver para comprender a Madero. Cuando Madero triunfó, pues de los acuerdos de Ciudad Juárez, hizo un viaje a través de México en ferrocarril, desde Ciudad Juárez a la Ciudad de México. Fue un viaje triunfal. En todas partes, millares de gente vinieron a saludarlo. Hubo aplausos. Llegó a la Ciudad de México con felicitaciones y manifestaciones populares. Esto le dio una idea de que podía contar con el pueblo.
que el pueblo estaba con él y por eso su fuerza era tal que no necesitaba hacer cambios. ¿Por qué era tan poderoso este señor? ¿Y representaba él de manera efectiva los intereses agregados de la colonia norteamericana en México o era una especie de agente libre? Bueno, el poder de Henry Lane Wilson residía en dos cosas. Primero, en México solo había una embajada extranjera con el título de embajada. Era la embajada norteamericana. Todos los otros llamados embajadores no eran embajadores, sino se llamaban legaciones y eran legados, lo que significaba que el embajador norteamericano era automáticamente el decano del cuerpo diplomático. Pero esto por sí no hubiera bastado. Lo que temían todos en México, los porfiristas, los revolucionarios, era una intervención militar de Estados Unidos. El espectro de una posible intervención militar atemorizaba a todos. Cuando Limantour convenció a Díaz a que renunciara, fue porque dijo, quién sabe, si sigue la guerra interna, los americanos van a intervenir. Y ese temor de la intervención norteamericana fue el factor que de hecho dio ese enorme poder a Henry Lane Wilson. Aquí tenemos un problema sumamente interesante. Cuando cuenta Henry Lane Wilson, contó al embajador alemán que él se había reunido con el presidente Taft, con el secretario de Estado Knox, en diciembre de 1912, y que ellos habían acordado derrocar a Madero. Ahora, Henry Lane Wilson era un gran mentiroso. Si verdaderamente había tenido esto, no lo sabemos. Pero sí vemos que Taft mandó una carta a Knox diciendo que hay que hacer algo para que Madero finalmente haga una campaña en contra de los revolucionarios. Knox era mucho más pesimista. Era escéptico en cuanto a los informes de Henry Lane Wilson. Decía que exageraba mucho y no estaba de acuerdo. Parece que había una división en el gobierno norteamericano. Y de todas maneras estamos hablando de que todo esto se orquestó un mes antes de que tomara posesión Woodrow Wilson. Y que posiblemente por eso Taft quería un hecho ya cumplido y Knox no lo quería. Y al principio escribió Madero una carta a Knox diciendo la mejor manera de obtener un cambio es amenazar a los mexicanos de una intervención norteamericana. Y Knox le dijo que no. Pero eso no le impidió a Henry Lane Wilson diciendo al Senado, si ustedes no hacen algo, entonces vamos a mandar marines norteamericanos a la Ciudad de México. Bueno, debo decir primero algo que no dije. Cuando fue capturado Madero y Primo Suárez, Huerta les pidió que renunciaran. Al principio no quisieron. Entonces les prometió que en caso de renunciar iban a ser mandados a Veracruz, donde un crucero cubano organizado por el ministro cubano, que era simpatizador de Madero, los iba a llevar a Cuba, al exilio. Y también prometió que en ese caso todos los partidarios de Madero no serían perseguidos. Si Madero no hubiera firmado la renuncia, hubiera tenido mucho más dificultades Huerta, porque hubiera sido un asesinato y no una transferencia legal del poder. Entonces Madero acordó que sí iba a firmar la renuncia, pero para que la renuncia no significaba que Huerta fuera presidente. La renuncia significaba que el secretario de Relaciones, que era Lascurain, fuera presidente y que el Congreso tenía que aprobar la renuncia de Madero. En ese momento, Madero quería dar la renuncia al embajador chileno, que era partidario de Madero, con la promesa de que solo mandaría la renuncia al Congreso en el momento en que Madero estaría ya a bordo del buque de guerra cubano. Estaba presente el ministro Lascurain, un conservador muy fuerte,
que le dijo a Madero: ¿por qué dejar eso a un extranjero? Me das la renuncia a mí, me da usted la renuncia y yo voy a esperar. Y en vez de esperar, se fue de inmediato al Congreso. Presentó la renuncia que el Congreso aceptó. Y entonces él, como presidente, nombró a Huerta presidente provisional. Este es un resumen de los 9 episodios de esta serie: México, su revolución y su historia. ¿Cuáles son los problemas principales de la revolución constitucionalista? Yo quisiera empezar, acaso, por un aspecto comparativo. En la historia de las revoluciones en general, puede decir que la primera fase de la revolución la dirigen moderados. Gente que quiere cambio político, pero no un profundo cambio social. Eso era el caso de los primeros revolucionarios franceses, como Mirabeau. Era el caso de la gente que derrocó al zar en Rusia en febrero de 1917, el príncipe Lvov, Aun Kerensky. Y cuando los conservadores o logran o intentan un golpe, es el momento en que los radicales tratan de tomar el poder, diciendo que los moderados han fracasado, que el país está en un peligro de que los conservadores vuelvan a tomar el poder. Y tenemos un alzamiento de los radicales. Eso fue el caso en Francia, donde los jacobinos tomaron el poder. Y es el caso en Rusia, donde los bolcheviques tomaron el poder. La única potencia que tenía el poder de verdaderamente influir en los asuntos mexicanos, que hubiera podido intervenir, en vez de reconocer a Huerta, cambió de actitud. Fueron los Estados Unidos, bajo la presidencia de Woodrow Wilson. Wilson, por una parte, estuvo profundamente amargado por el asesinato de Madero. Pero más allá de esto, Wilson estaba convencido que el régimen de Huerta estaba controlado por los petroleros ingleses. Finalmente, Wilson quería una reforma agraria en México porque pensaba que la única forma de estabilizar a México era crear una sociedad de pequeños farmers, campesinos, un poco como los farmers americanos, lo que no significaba que él hubiera permitido la confiscación de propiedades americanas. Allí había otra cosa. Pero sí quería pensaba que estabilizar a México significaba un cambio agrario. Y el resultado fue una alianza que hizo parcialmente con los revolucionarios. ¿Hubiera tenido éxito Villa? Bueno, la idea básica de Villa en ese sentido, era muy diferente de Carranza. Que cada dirigente regional, que cada estado fijara sus propias formas de división de las tierras. No quería imponer su visión a todo México. La quería imponer en el norte. Chihuahua, Durango, posiblemente Zacatecas, y ahí terminaba. ¿Qué pasa con el asunto? ¿Cómo analiza usted el asunto de los intelectuales y la revolución? Una de las características curiosas o aparentemente inusuales de la revolución mexicana es que por lo menos 2 de sus líderes más importantes tenían relativamente poca escolaridad, papel relativamente menos importante de los intelectuales en la revolución. ¿Cómo caracterizaría usted esta situación? Bueno, había intelectuales tanto en el campo de Villa como de Zapata que jugaron cierto papel. Otilio Montaño fue el que redactó el Plan de Ayala junto con Zapata. Gildardo Magaña, un intelectual también radical, que finalmente fue el sucesor de Zapata. Silvestre Terrazas, que fue secretario de Estado con Villa, pero jugaron un papel muy limitado. Y dígame una cosa, la Convención de Aguascalientes hubiera podido ser y el gobierno de Eulalio Gutiérrez hubieran podido ser, tal vez, me parece, un espacio fértil para la consolidación de una intelectualidad villista. ¿Por qué no resultó así? ¿O en qué medida sí resultó así, en cuál no? Mire, lo que muchos intelectuales
no querían era cierta arbitrariedad de Villa. Villa era arbitrario, Villa tomaba las decisiones y los intelectuales villistas tenían muy poco que decir. Podían influir cuando Villa les pedía un consejo, se lo daban, pero intervenir, criticar, eso era muy difícil. Este es un resumen de los 9 episodios de esta serie, México, su revolución y su historia. Me parece que todavía habría bastante que hablar sobre la convención y las dificultades de la convención de armar un gobierno, pero, y si quieres podríamos hablar de eso, pero otro tema que creo que también tenemos que tocar, y en el poco tiempo que tenemos, es el de don Venustiano Carranza, un personaje también curioso en medio de una revolución como esta, una figura en cierto modo chapado un poco a la antigua, formada dentro del reyismo, es decir, una figura de viejo régimen, un civil, que sin embargo logra tejer una coalición que operó con cierto nivel de efectividad. ¿Cómo analiza usted a Carranza? Carranza es seguramente uno de los personajes más complejos, más complicados que entender en la revolución. Porque ni era un militar, no era como Madero un ideólogo que defendía cierta ideología. No era un personaje carismático. La gente no iba a la batalla gritando "Viva Villa", pero no "Viva Carranza". Entonces, ¿por qué este hombre, sin embargo, logró dominar, finalmente crear un ejército, dominar al movimiento revolucionario y por mucho tiempo, y sin embargo, cuando cayó, sin que nadie lo apoyara? O sea que usted piensa que hay el mismo problema que había en el porfiriato en la época revolucionaria o posrevolucionaria, de que al quedar excluida, digamos, al quedar excluido un partido católico o un partido conservador, básicamente hay una limitación muy fuerte de la democracia. Bueno, no creo que la exclusión de los católicos con la formación de Acción Nacional y los sinarquistas, de hecho los católicos adquieren ya una organización. Fueron excluidos durante la época de la Guerra Cristera, pero ya en la época de Cárdenas empieza una reconciliación con la Iglesia. Y los católicos en los años del PRI, la Iglesia tiene bastante poder. No hay un partido católico, pero la Iglesia sigue aumentando su poder en cuanto a escuelas, en cuanto a propiedades. No creo, se excluyó el partido político católico, como se excluyeron a todos los otros partidos. Aunque era, digamos, yo creo que Acción Nacional era mejor tratado que el Partido Comunista. Muchas gracias, doctor Katz, por haber compartido con nosotros toda la sabiduría que ha acumulado usted a lo largo de una vida dedicada a la historia de la Revolución Mexicana. Quiero agradecer a nuestro amable auditorio por habernos acompañado a lo largo de los 10 programas que dedicamos a la visión del doctor Friedrich Katz, este historiador tan señalado de México, y esperamos que el programa haya generado y genere la discusión y la reflexión en torno de la vida de la Revolución Mexicana, sus causas y su vigencia el día de hoy. El Centro Katz de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010 presentaron una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Friedrich Katz.